Sí. A mí me gustaría añadir una cosa, y es que siempre que hablamos del siglo XX, las ideologías siempre suelen ser la parte fundamental del debate, ¿no? Y todo se explica muchas veces por la ideología, porque eran afines ideológicamente y se ayudaban. Pero sin embargo, esto no es siempre así. Y si nos vamos a otros siglos pasados, ¿no? Donde todavía vamos a decir, estas ideologías de las que estamos hablando no existían, todo se explica de una forma más fácil porque se va directamente al interés que cada gobierno tenía en un momento determinado, como así se puede explicar pues, todas las veces que España ha entrado en guerra con Francia o con Inglaterra y viceversa. Pero yo me quiero ir a un hecho y es de lo que estáis hablando vosotros, ¿no? De que Hitler al final no tenía tampoco mucho interés en Franco y demás. Y es que si nos vamos a la propia alianza que tenía Alemania con Italia, esta alianza no se empieza a forjar hasta el 35, porque antes, previo a eso, Italia había estado firmando pactos con Francia en contra de Alemania. No va a ser hasta que Italia se mete en el berenjenal que se mete en África, con Etiopía y demás, que se tiene que ir de la Sociedad de Naciones, cuando busca un nuevo aliado, que en este caso va a ser Alemania, con el que digamos puede tener un interés común, pero que ese interés común siempre va a estar por encima de la ideología y demás, ¿no? Y aquí en la guerra civil yo también lo veo así, ¿no? Por mucho que siempre se imponga la ideología, al final son intereses que cada país tiene y ver qué beneficio puede sacar de la situación. No sé si vosotros lo veis un poco así. Fernando. Bueno, Italia está, primero forma el frente de Stresa, que está con Francia y con Gran Bretaña y está directamente dirigido contra las aspiraciones alemanas. No olvidemos lo que pasa en junio-julio de 1934 con Alemania y Austria, la muerte de Dollfuss, el asesinato de Dollfuss a manos de Otto Planeta y Holzweber, que fue un crimen sencillamente brutal. Y Dollfuss era amigo personal incluso de Benito Mussolini, ¿no? Y Mussolini mandó 4 divisiones al Brennero. Por si a Hitler se le ocurría enviar tropas Claro. a Austria o ocupar militarmente Austria, cosa que por otro lado no estaba prevista, pero desde luego era un gesto diplomático de primer orden, ¿no? En Europa de la época. Es la guerra de Etiopía, efectivamente, es la invasión de octubre de 1935 la que hace que los franco-británicos, que la verdad sea dicha, no se lucieron excesivamente en su política exterior durante los años 30, abandonan a Mussolini, condenan a Mussolini en la Sociedad de Naciones, le amenazan con un embargo que solo se cumple en parte y, naturalmente, Alemania, Hitler, que había visitado Venecia en 1934, en junio del 34, y que había sido menospreciado y tratado de una manera bastante displicente por parte de Hitler. Además, en fin, no sé quién le aconsejó a Hitler, pero apareció vestido con chaqueta, corbata y con una chistera y era una apariencia bastante ridícula frente a al dispositivo que había levantado Mussolini militar, y él mismo aparece con el uniforme de las milicias fascistas, etcétera, y Hitler se siente ridículo y así lo manifestó a su círculo cercano. En fin, se sintió despreciado y minusvalorado por una serie de razones. Pero recordemos que en principio los dos vectores de la política exterior alemana son Italia y Gran Bretaña, es con los que él pretende tejer una asociación de amistad, ¿no? Y con Italia no cede a su intención, y aunque Mussolini le desprecia repetidas veces, aprovecha esa situación en Abisinia, como digo, la invasión de octubre del 35, que finalizará en mayo del 36, para acercarse a Italia y para mostrarle cómo él está a su lado mientras sus amigos franco-británicos le abandonan. En consecuencia, Mussolini empieza a virar y en julio, 2 meses después, comienza la Guerra Civil Española, que será también una razón, un motivo para acercar también los posicionamientos de Alemania y de Italia. Se producirá luego el acercamiento de 1937 con la visita de Mussolini a Berlín, donde quedó absolutamente impresionado por la organización que le brindó Hitler en octubre del 37, y finalmente desemboca en el Anschluss, en la anexión de Austria por parte de Alemania en marzo del 38, cuando Mussolini se compromete a permitir que Alemania se unifique con Austria, etcétera, y es cuando Hitler le dice al príncipe Felipe de Hesse, el intermediario, le dice: dígale al duque que jamás lo olvidaré. Y es verdad que Hitler jamás lo olvidó, siempre se mantuvo leal pese a todo a su amistad con Mussolini, ¿no? Bueno, la relación empieza a virar, como digo, a finales de 1935, sobre todo en 1936. Antes los dos eran enemigos, digamos, más por desprecio de Mussolini que otra cosa, porque Hitler admiraba a Mussolini y la marcha sobre Roma. De hecho, hay una frase brutal que le dice, estando presente Hitler en Venecia en ese 1934,
le dice que solamente, le dice Mussolini a Hitler, solamente con soberana conmiseración, no sé si lo reproduzco textualmente, pero más o menos es así, solamente con soberana conmiseración podemos respetar las doctrinas de gentes cuyos antepasados andaban por las selvas mientras los nuestros producían gente como Ovidio y Virgilio, ¿no? Y le estaba llamando, pues eso, salvajes, ¿no? Que procedían, pues, en fin, que todo lo que podían mostrar era pues la victoria de Teutoburgo, ¿no? De Arminio y todas estas cosas, ¿no? Así que había un desprecio, efectivamente, de Mussolini muy claro hacia Hitler, pero Hitler lo supo reconducir diplomáticamente y con éxito. En ese sentido, para forjar la amistad germano-italiana, el hecho de que los soldados de ambos países estuvieran combatiendo juntos en el mismo bando en España fue decisivo, ¿eh? Posiblemente el lugar de nacimiento del eje es exactamente aquí, en España, ¿no? Pero volvamos un poquitín a los distintos intereses de distintos países, ¿no? Y a su distinto papel. Stalin utilizó la Guerra Civil Española a todos los efectos, no solamente a posicionamientos estratégicos, a obtener oro, etcétera, etcétera, sino también en sus luchas internas. Se nos olvida, o muchas veces mucha gente quiere olvidar, que en plena guerra civil él está haciendo las terribilísimas purgas, ¿no? Y como nadie parece escandalizarse de que estén aliados con un señor que está cargándose a toda la vieja guardia bolchevique, y no que se lo esté cargando discretamente, así tapadillo, sino en juicios espectáculos que son un auténtico bochorno. Dices, pero ¿alguien podía creer esto? ¿No? Bueno, ¿por qué digo que utiliza España también eso? Porque aquí el machaque que le mete a los trotskistas locales es brutal. Aquí el POUM es un enemigo a batir totalmente, ¿no? Hasta para eso utiliza Stalin la guerra civil. Y en cuanto a la relación de supuesta subordinación, que se ha dicho mucho, de Franco o del Bando Nacional con respecto al Tercer Reich, yo quiero llamar la atención sobre un hecho que es demasiado veces muy poco citado. Y es que cuando se produce la tremenda crisis de los Sudetas, que amenaza el estallido de la Guerra Mundial, que es cuando se produce la reunión de Múnich, Franco, por activa y por pasiva, de forma clara y contundente, dice: España no va a intervenir en ese conflicto. Que Hitler se mesa los cabellos y dice: pero si tengo aquí a mis soldados ayudando a este hombre, ¿cómo no me dice por lo menos una palabra? O por lo menos se calla. No, no, no. Dijo clarísimamente que no iba a meterse España en ese conflicto, que era lo último que esperaba Hitler que dijera, ¿no? Luego ese papel que tanto se le atribuye de lacayo, de estar a las órdenes, mentira cochina. En un momento extremadamente crudo, estamos hablando de en plena guerra mundial, no tuvo ningún inconveniente en dejar de manera clara y explícita que la España nacional no iba a alinearse con el Tercer Reich. Bueno, en los diarios del Condesiano, escribe en octubre de 1938, al respecto de lo que acaba de decir Carlos, dice, algo así como, siento un profundo asco, no puedo creer la declaración de neutralidad de Franco. Dicen, los huesos de los muertos de nuestros soldados en España se tienen que estar revolviendo en sus tumbas. Es un desagradecido. Esto es lo que perciben los alemanes y los italianos de la posición de Franco con la crisis de los Sudetes. Pues por avanzar al siguiente tema, nos vamos ya hemos visto, ¿no? Que al final todos son intereses y demás, a la finalización de la guerra civil aquí en España, en abril de 1939, ya apenas 5 o 6 meses del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Y no sé si podéis hacer una breve valoración y ya entramos en la situación de España una vez que estalla la Segunda Guerra Mundial, pero está claro que ya en esos meses ya se veía, ¿no? En el ambiente que algo iba a pasar, también por todas las presiones que estaba haciendo también la Unión Soviética, y si no era uno u otro, pues al final iba a pasar algo. Y recordemos también que, digamos, no solo se estaba produciendo este conflicto en el mundo, ¿no? Realmente ya, si nos vamos al Pacífico, también tenemos ahí una guerra abierta entre Japón, China, y hay, digamos, tensiones, ¿no? Está el ambiente tenso, vamos a resumirlo así. Pero no sé, una vez que termina la guerra civil, eh, si Franco, que acabáis de decir que no, pero bueno, si os queréis expresar alguna otra idea, ¿cuál es el primer papel en la política exterior española una vez que Franco gana la guerra?
Bueno, cuando termina la Guerra Civil Española, como sabemos todo el mundo, el 1 de abril y empezará el 1 de septiembre la Segunda Guerra Mundial, pues van los meses que van, 5 si no me fallan las matemáticas, y la verdad es que no cambian excesivamente las cosas. Lo que hereda Franco es un país devastado en muchos aspectos, un 28% del Producto Interior Bruto se ha perdido por completo, sobre todo las infraestructuras en cuanto a puertos han sido severamente dañadas, la producción de alimentos ni para qué hablar, hay que extender la cartilla de racionamiento, que por cierto hay que decir una cosa, se impuso en la zona del Frente Popular en marzo del 37, porque en la zona nacional no hubo cartilla de racionamiento durante la Guerra Civil Española, pero lógicamente la necesidad de asumir esa España que se acababa de conquistar, ese último tercio, digamos, más todo lo que había venido cayendo desde los últimos 6-9 meses, es decir, toda la zona del Mediterráneo, Cataluña, etcétera, pues hizo que ante la situación terrible que se vivía allí y luego también en la zona centro, en Madrid, pues hubiera lógicamente que asumir todo eso y fue terriblemente oneroso para España. La situación era muy complicada. De hecho, en las partes de la España nacional, digamos, hubo un ir a peor, hubo un empeoramiento de las condiciones entre lo que se vivió en enero del 39 y en enero del 40. Se estaba peor en enero del 40 porque hubo que asumir, como digo, toda esa parte que estaba absolutamente devastada. Desde el punto de vista económico, la España del Frente Popular fue un absoluto desastre sin ningún tipo de paliativos, ¿no? Franco lo primero que hace, nada más ser reconocido por franceses y por británicos, Franco lo que intenta es bueno, pues hacerse valer de alguna manera e integrarse en ese mundo. Él no se empecina en ninguna relación especial. De hecho, una de las constantes de Franco fue la de establecer relaciones con la Gran Bretaña hasta tal punto que en gran medida la supervivencia de España luego en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial y por descontado después, dependía de los llamados Navy Search, es decir, los certificados navales que los británicos expedían para que el trigo que traía a España pudiera arribar a los puertos de la península y pudiera ser consumido, porque si no nos moríamos de hambre. Es decir, que la posición de Franco, si he entendido bien la pregunta, no fue una posición a priorística en favor de nadie, es más, hizo una propuesta en septiembre del 39, los primeros días, para el 5, si no recuerdo mal, el 3 o el 5, no recuerdo ahora mismo, para que cesasen los combates, defendió a Polonia porque era un país católico y porque Polonia además había mostrado sus simpatías por la causa nacional durante la Guerra Civil e incluso había acogido niños y había hecho recaudaciones para enviar dinero y para enviar ropa a España, etcétera, y trató de que se salvara Polonia en la medida de lo posible, que además estaba siendo atacada, bueno, por un lado por Alemania y por otro, a partir del 17 de septiembre, como sabemos, por la Unión Soviética. Además, Alemania había llegado a un acuerdo con los soviéticos el 23 de agosto que había sido un shock no solamente para los comunistas de todo el mundo, también para otra gente que no era comunista y entre otros, lógicamente, en España. Y Franco lo que propone es llegar a un acuerdo y cesar la guerra. Por supuesto, no se le hizo el menor caso. ¿Por qué? Pues porque él, al igual que Stalin, consideraba que una guerra en Europa tendría por único beneficiario justamente Stalin. Entonces dijo, del enfrentamiento entre Alemania y los franco-británicos solo se va a seguir la victoria de Stalin, antes o después. Naturalmente, bueno, luego la guerra dio muchas vueltas, como sabemos, pero ese era el punto de vista que tenía Franco. Pasó que luego Alemania asombró al mundo con su victoria sobre Francia en 6 semanas y, lógicamente, las circunstancias cambiaron. Pero en los primeros meses de la guerra, la situación, grosso modo, fue esa. Y España se declaraba, además, oficialmente neutral, hay que decirlo. Luego cambió a la no beligerancia en el mes de junio, pero en principio España era oficialmente neutral y probablemente fue el periodo en que realmente lo fue de una manera más auténtica. Tiene toda razón, Fernando, cuando subraya el hecho tan importante, tan decisivo, de que la guerra empezó contra Polonia. Y Polonia era el país posiblemente donde más simpatías tenía la España nacional, porque el componente anticomunista, militar, allí gobernaban los coroneles, polacos, tal, se unía el fuerte perfil católico de la España nacional, que esto en Polonia, que es el país más católico de Europa posiblemente, le hacía súper simpática. Luego España, no es la España de Franco, me refiero a la España nacional, no sintió ni el más mínimo entusiasmo cuando se atacó a Polonia, porque era una guerra total, la última guerra que Franco o España nacional hubieran deseado. Y yo, aparte del margen de insistir en este aspecto que ha desarrollado Fernando, quiero llamar la atención sobre un hecho, y es que mucha gente da por clarísimo que, claro, las democracias anglo-francesas, etcétera, etcétera, evidentemente no iban a colaborar con Franco, que era un señor
que según la cierta visión de los hechos, más o menos estaba puesto ahí por Hitler y Mussolini. Eso es absolutamente falso. Recuerdo a los que nos escuchan a qué países se les ofrecen garantías por parte de los anglo-franceses en el 39. Son a los países que ellos identifican como que son potencialmente agredidos por Alemania y sus aliados, ¿no? ¿Qué países son esos? Alemania se supone que es un peligro para Polonia. Hungría es un peligro para Rumanía. Y Italia es un peligro para Grecia. ¿A qué países se le ofrecen garantías de defensa de su integridad? A Polonia, a Rumanía y a Grecia. ¿Alguno de esos países es ni siquiera remotamente democrático en esas fechas? Ni siquiera remotamente. Luego, los aliados, si hubieran podido, los aliados occidentales, ofrecerle algo a Franco, es decir, oye, que te vamos a proteger de una invasión alemana o italiana, oye, lo habrían aceptado como aliado sin que les temblaran, vamos, ni la más mínima pestaña, ¿no? No se estaba jugando el partido en ese momento en esos términos. Desde luego, está claro que fueron razones de tipo, vamos a decir así, geoestratégico las que llevaron a la declaración de guerra por parte de Gran Bretaña. Primero, Francia no tenía una política exterior propia al respecto. Era, digamos, el seguidismo de la política de Londres, era lo que dijese Londres, y la política de Londres era muy clara. Bueno, era muy turbia, porque realmente era muy turbia. Y de hecho, de esa mala interpretación de la política británica se siguieron bastantes desgracias porque Alemania entendió que Gran Bretaña en algún momento le estaba dando carta blanca para abrirse hacia el este y para atacar en el este. Y Gran Bretaña, bueno, pues nunca terminó de aclarar ese asunto, ¿no? Pero las garantías que se dan y la política británica lo que llevaba era a impedir que hubiera ninguna gran potencia hegemónica en Centro Europa. De hecho, Gran Bretaña apoya a Alemania en muchas de los pasos que da adelante con Hitler, precisamente para contrapesar la hegemonía francesa después de la Primera Guerra Mundial. Es la vieja política del balance of power de Inglaterra, de Gran Bretaña, de toda la vida. Es decir, que no haya nadie en Europa que pueda encabezar un movimiento de unión del continente. Básicamente, y muy resumido, es eso. De hecho, efectivamente, los regímenes a los que garantiza son cualquier cosa menos democráticos, y no solamente eso, es que declara la guerra a Alemania el 3 de septiembre del 39 por la invasión de Polonia, y cuando la Unión Soviética invade el 17 de septiembre, no declaran la guerra a la Unión Soviética, lo cual, hombre, no deja de ser chusco, ¿no? Y después, en junio de 1940, la Unión Soviética se ocupa Estonia, Letonia, Lituania. En noviembre del 39 agrede a Finlandia y tampoco le declaran la guerra. Y en el verano del 40 también con Besarabia y Bucovina en Rumanía tampoco le declaran la guerra a la Unión Soviética. Quiero decir, aquí no hay realmente un posicionamiento como se ha pretendido de tipo moral o de tipo ideológico siquiera. Aquí lo que hay es una cuestión puramente geoestratégica y de interés nacional nada más. Aún más, en la elección que hace Gran Bretaña, por ejemplo, cuando se produce la invasión, cuando se produce Barbarroja, Gran Bretaña opta en ese combate por la Unión Soviética frente a Alemania. Puede ser comprensible porque estaba en guerra con Alemania, ciertamente, y hay que explicarlo desde ese punto de vista, pero no como una elección moral, porque hasta ese momento, y quiero subrayar hasta ese momento, que es el momento en el que se produce esa elección, el conocimiento que existe de los crímenes de Stalin, en el balance, Stalin es, por decirlo así, mucho más criminal hasta ese momento que Hitler. Hitler ha llevado a cabo una evidente política de discriminación contra los judíos. Se han producido matanzas ciertamente en Polonia, pero no se conoce gran cosa fuera del continente europeo y fuera de la propia Polonia y Alemania. En cambio, sí se conocen los asesinatos, las purgas a las que se ha referido Carlos antes, que mataron aproximadamente unas 800.000 personas, más el Holodomor, etcétera. El Holodomor que no fue solo en Ucrania, también en las repúblicas centroasiáticas, en torno a 6-8 millones de fallecidos, de muertos. Y de hecho, en agosto del 42, con la primera visita de Churchill a Moscú, Stalin le confesará a Churchill que la mecanización del campo, le dice él, o sea, la modernización, los coljoses, en fin, las colectivizaciones, produjeron, le dijo Stalin, quizá unos 12 millones de muertos. Es la confesión de Stalin según Churchill. Bien, quiero decir con esto que la elección que hace en ese momento Gran Bretaña y que hacen las democracias, vamos a decirlo así, entre dos males, eligen en ese momento lo que en ese momento es el mal mayor, según el conocimiento que había de las cosas en aquel momento. Por tanto, no lo enfoquemos desde el punto de vista moral y ni siquiera ideológico. Es una elección puramente geoestratégica, es una elección puramente de política exterior. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial,
a sus interrogadores, Hermann Göring les dirá, entraron ustedes en la guerra para evitar que Alemania entrase en el este y han conseguido que el este lo tengamos en el Elba. Bueno, pues es muy resumido, pero no le faltaba razón a Göring. Sí, lo que está claro es que, ya por ir al tema, para recapitular, antes de pasar al siguiente, es que cuando en España termina la guerra civil, a lo que Franco tiene que jugar, y es lo que más le interesa, es una cierta estabilidad en Europa, porque al final lo que necesita España es que le ayuden. Si estalla un conflicto en Europa, ya sabemos lo que pasa, como está pasando actualmente en Ucrania, todo se va al garete, los precios suben, ciertos países dejan de comerciar, elevan los precios, y eso es lo que menos le interesa a un país que estaba en la situación en la que estaba España en abril-mayo de 1939. Entonces, evidentemente, le interesaba eso, una paz, y que todo volviese, entre comillas, a la normalidad, y a partir de ahí, pues hacerse, digamos, un hueco, ¿no? En el peso de las políticas exteriores que cada país tenía en ese momento.